Iniciamos el trabajo de hoy, pues, dándole continuidad al desarrollo de los problemas. Continúan problemas. Entonces vamos con el problema siguiente, el número 14 de página 177 del libro de física. Un cable de acero aleado con 5 milímetros de diámetro está sometido a una fuerza de 5000 newton. Calcular su deformación y la variación de su área y su longitud es de 2 metros. Se sabe también que el coeficiente de Poisson es 0,27 y el módulo de Young es de 20,6 por 10 elevado a 10 elevado a 10. Que estos son pascales. Bueno, ahí esos valores fueron sacados de una tabla del mismo texto para poder trabajar. Entonces, extraemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Hay un diámetro. Ponemos D igual a 5 milímetros. Expresado en metros, sería 5 por 10 a la menos 3 metros. Hay una fuerza de 5000 newton. Hay una longitud inicial de 2 metros. Nos dan un coeficiente de Poisson de 0,27. Me dan un módulo de Young. Está llegando Juan Jaramillo, algo le pasó. Atrasado. Entonces tenemos módulo de Young
20,6, ¿verdad? 20,6 por 10 elevado a la 10 Pascal. Bien, nos están preguntando la deformación del área. Es una letra D algo cursiva, deformación del área. Y también nos piden la variación del área. La variación es un triángulo que significa variación, y área pues ponemos la letra A. Dos cosas que hay que trabajar. Muy bien, vamos a los cálculos. Primero recordamos por definición el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad para longitudes, ¿no? Entonces esto es deformación, esfuerzo sobre deformación unitaria. Recordamos que el esfuerzo o fatiga es fuerza dividido para el área. Y la deformación unitaria es lo que quedaría en la parte inferior. No la tengo, entonces hay que despejar. Deformación unitaria igual a fuerza sobre área dividido para el módulo de Young, que puede escribirse fuerza sobre el área por el módulo de Young. Pero el área es de la sección transversal. Como es un cable, tiene forma circular, entonces el área sería pi por el radio al cuadrado. Esto sería el área por el módulo de Young. Estando así, ya puedo reemplazar porque tengo todos los datos. Entonces, quedaría deformación unitaria igual a la fuerza 5000 newton el valor de pi 3,14 por el radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro, o sea, sería 2,5, que es la mitad de 5, ¿no? Por 10 a la menos 3. Y todo esto elevado al cuadrado, según la fórmula. Por el módulo de Young, aquí es por 20,6 por 10 a la décima
y estos son pascales. Bueno, ahí lo que he hecho es sustituir en la fórmula. Podemos trabajar allí y quedaría de la siguiente manera. Deformación unitaria igual a los 5000 newton dividido habría que multiplicar 3.14 por 2.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Sería 1,96 25 por 10. Esto sería la menos 5. Y aquí quedarían metros cuadrados. Por el módulo de Young, que es 20,6 por 10 a la décima pascales, pero el pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí se va a eliminar el newton y también el metro cuadrado. Y me va a quedar solo un valor adimensional, es decir, sin unidad de medida. Quedaría 5000 dividido para ese producto. Le sale 4.042.750. Si divide esto, me da 1,24 por 10 a la menos 3. A la menos 3 sería el valor de la deformación unitaria, que no tiene unidades, es adimensional. Bien, ahora necesitamos calcular la deformación del área. Para eso recordamos que el coeficiente de Poisson es igual a la deformación del área dividido para la deformación unitaria. De aquí despejamos deformación del área. Sería a la deformación unitaria por el coeficiente de Poisson. Entonces la deformación del área es igual
a la deformación unitaria que salió 1,24 por 10 a la menos 3 por el coeficiente de Poisson, que de acuerdo a los datos tiene el valor de 0,27. Entonces la deformación del área es igual a 3,35 por 10 a la menos 4. Ya, esta es una de las respuestas que me están pidiendo. Bien. Otra de las cosas que me piden es la variación del área. Entonces, recordamos que la deformación del área es igual a la variación del área dividido para el área inicial. Entonces, si yo despejo variación del área, que es lo que me piden, sería el área inicial por la deformación del área. Pero el área inicial se refiere al área de la sección transversal, es pi por radio cuadrado, eso es el área inicial, por la deformación del área. Al reemplazar, tendríamos variación del área igual a 3,14 por el valor de, a ver, este paréntesis, saquémoslo de aquí porque nos enreda. 3,14 por, ahí utilizamos el paréntesis, es 2,5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por la deformación del área 3,35 por 10 a la menos 4. Bueno, haga uso de la calculadora y tiene que la variación del área es igual a 6,58 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Esta sería la respuesta que hacía falta, ¿no? Entonces tengo la deformación del área y la variación del área. Ahí termina el desarrollo del problema 14. En el caso de que le pidieran, por ejemplo, la variación de longitud, no del área, sino de la longitud,
Recuerde la definición de la deformación unitaria, que puede darse como la variación de longitud dividido por la longitud inicial. Entonces, en ese caso, aplicaría la fórmula que tiene que ver con deformación unitaria. Podríamos avanzar un poquito más en esta parte. Entonces, si se requiere saber la variación de L, entonces usted debe partir de que la deformación unitaria es igual a variación de longitud, ¿verdad?, sobre longitud inicial. Y entonces aquí despeja variación de L y queda deformación unitaria por la longitud inicial. Lo que significa deformación unitaria que salió 1,24 salió, ¿no? Por 10 a la menos 3. Habría que multiplicarlo por la longitud inicial, que es 2 metros. Entonces, la variación de longitud saldría 2,48 por 10 a la menos 3 metros. Ahí está en metros, pero si usted quiere lo deja en milímetros, sería 2,48 milímetros, ¿no? Que sería lo que aumenta, en este caso, el cable de acero con todas esas condiciones. Entonces, se puede calcular la variación de área o la variación de longitud. Esto en el caso de que nos solicitaran. Esta es respuesta en el caso de que nos pidieran también la variación de longitud. Bueno, hasta ahí entonces, con una parte complementaria, el problema 14. Vamos al problema 15. A ver, página 181, libro de física. Bueno, todos estos temas son referidos a la elasticidad. Vamos a suponer que nos dicen 2 litros de alcohol etílico están sometidos a una presión de 600 megapascales. Y hay una pregunta: ¿cuál será el volumen final del alcohol? Se sabe que el
módulo de compresibilidad tiene el valor de 110 por 10 elevado a menos 11 Esto es 1 sobre Pascal, o Pascal a la menos 1. Bueno, todo esto sale de una tabla que hay en el libro para el caso del alcohol etílico. Los datos en este caso son los siguientes. Hay un volumen inicial de 2 litros. Ok, 2 litros. Esto en metros cúbicos equivale a 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En virtud de que un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Qué más nos dan? La presión es una P minúscula. 600 megapascales. 600 megapascales. El mega es un prefijo del sistema internacional, ¿verdad? 10 a la sexta. Entonces se puede escribir 600 por 10 a la sexta pascales, ¿verdad? El mega significa 10 a la sexta. Y me piden, me dan un módulo, eso lo va a encontrar con la letra K, módulo de compresibilidad, es 110 por 10 elevado a la menos 11. 1 sobre Pascal se puede escribir Pascal a la menos 1, que son matemáticos, entienden eso. Eso es 1 sobre Pascal. Y me piden el volumen final. Bueno, eso se entiende que se ha metido en una máquina una cantidad de alcohol y se lo ha comprimido. O sea, el volumen tiene que salir menor, porque si tenía 2 litros y se lo va a comprimir, debe salir menor a 2 litros. Vamos a ver. Cálculos. A ver, sabemos que el módulo de compresibilidad, si usted revisa las diapositivas, ahí están las fórmulas, o en el texto también encuentra, K es igual a 1 sobre B. B es el módulo de volumen. Entonces encontramos el módulo de volumen, despejando de ahí, sería 1 sobre K. Sería 1 para el valor de K, 110 por 10 a la menos 11 Pascal a la menos 1, o 1 sobre Pascal, que es lo mismo.
Entonces aquí va a salir que el módulo de volumen para el caso del alcohol etílico, use la calculadora y le va a salir 9,09 en forma aproximada por 10 a la octava pascales. Claro, al dividir se obtiene ya pascal. Este es el valor del módulo de volumen. Recuerde estos términos. Son constantes que se aplican a cada material y que los físicos le llaman módulo. Bueno, todo esto son cálculos previos para llegar a establecer cuánto es el volumen final. Recordamos entonces que este módulo de volumen puede ser calculado también por la fórmula que dice menos presión dividido para la deformación de volumen. Pero no tengo la deformación de volumen. Entonces hay que despejar de aquí deformación de volumen. Y al despejar me va a quedar, a ver, menos presión sobre el módulo de volumen. Al reemplazar, la deformación de volumen va a ser igual a menos la presión en los datos, ¿cuánto vale? 600 por 10 a la sexta pascal. 10 a la sexta pascal. Sobre el módulo de volumen que salió 9,09 por 10 a la octava pascal. Entonces aquí se eliminan estas unidades de medida y me queda que la deformación de volumen es igual a menos 0,66. Ya, este es un valor adimensional, es decir, que no tiene unidad de medida y que se le conoce como deformación de volumen. Profe, ¿sí puede poner la otra lámina, la anterior lámina, por favor? Ya, un momentito. Ahí tenemos la anterior. ¿Estamos listos? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Bueno, como queremos es hallar el volumen final, tengo que avanzar. Y recuerdo también que la deformación de volumen puede ser obtenida dividiendo la variación de volumen por definición, ¿no?, para volumen inicial, en donde yo puedo calcular aquí la variación de volumen, despejando, que sería volumen inicial por la deformación de volumen. Al reemplazar, yo tendría el volumen inicial, que es de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por
la deformación de volumen, que salió menos 0,66. Entonces, voy a tener un valor negativo de menos 1,32 por 10 a la menos 3. Este de aquí, menos 3 metros cúbicos. Bien, esta sería la variación de volumen. O sea, lo que al aplicarle la compresión, el signo negativo indica que se reduce. Bien, como la pregunta es volumen final, entonces voy a recurrir a la expresión de variación de volumen. ¿Qué significa? Volumen final menos volumen inicial. Esa es la variación. De aquí despejo volumen final y entonces me va a quedar variación de volumen más volumen inicial. Al reemplazar, tendríamos menos 1,32 por 10 a la menos 3 metros cúbicos más el volumen inicial, que es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen final, hay que hacer de la reducción ahí. Como ve usted, hay un valor negativo y un valor positivo. Me sale 0,68 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Si quiero, lo puedo expresar en litros. Y eso sería 0,68 litros. Porque el 10 a la menos 3 significa litro, ¿verdad? Bien, esta sería la respuesta que me están pidiendo. Como se ve, tenía un volumen al principio de 2 litros y se redujo a menos de 1 litro, 0,68 litros. Es por lo que se lo comprimió y para eso pues se utilizó seguramente una máquina, porque a un líquido en forma manual no se lo puede comprimir fácilmente. Entonces a través de una máquina. Lo que sí se lo puede comprimir manualmente es a una cantidad de gas, ¿no? Se lo puede comprimir metiéndolo en una bolsa y luego usted puede hacer un experimento en casa, apretándolo, puede reducir el volumen, pero de una masa gaseosa. Bueno, este es el desarrollo del problema 15. Hasta ahí el desarrollo de estos ejercicios. Vamos a pasar a ver otras diapositivas para avanzar. Número 12. Bien, el tema siguiente, que usted lo puede revisar también en el libro, la siguiente temática habla de movimiento armónico simple. Vamos a ver a qué se refiere eso. Siempre lo va a encontrar con esas 3 letras, M, A, S, más.
movimiento armónico simple. Bueno, en nuestro convivir diario siempre vemos cosas que se mueven. Por ejemplo, el péndulo de un reloj que va de un extremo al otro pasando por su parte central o de equilibrio. Ese movimiento oscilatorio de un extremo al otro se conoce como movimiento armónico simple. Parecido a esto, por ejemplo, hay el movimiento de un resorte al que por un lado se le coloca una masa y por el otro lado se lo cuelga. Si usted le aplica una fuerza a la masa y lo suelta, va a haber un movimiento vibratorio vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Ese movimiento oscilante o vibratorio se le conoce como el movimiento armónico simple. También en una máquina de coser, usted ve la aguja va para penetrar la tela, movimiento vertical, de arriba hacia abajo y luego regresa para seguir haciendo la misma función. Movimiento vibratorio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ese es un movimiento armónico simple. Otros ejemplos que se encuentran en la naturaleza están, por ejemplo, en el movimiento de una cuerda de guitarra, por ejemplo. Si usted se ha fijado, al templar una cuerda de guitarra y luego aplicarle una pequeña fuerza, este vibra. Entonces, un movimiento vibratorio puede ser que esté cumpliendo alguna ley específicamente, que la ya vamos a ver, pero corresponde a un movimiento armónico simple. Cuando se ha ido a la piscina o se ha ido a un balneario, usted va a ver olas que se producen por efecto del viento o porque pasa un bote y va al momento de moverse o desplazarse, haciendo que la superficie del agua se formen olas. Esos son ondas en el agua. Las partículas que son alcanzadas por esas olas vibran también de arriba hacia abajo, o las embarcaciones que son afectadas por las olas también van a hacer un movimiento oscilatorio vertical de arriba hacia abajo a medida que pasan las olas o las ondas en el agua. Eso también es un movimiento armónico simple. Esto para ir relacionando el concepto con lo que estamos fundamentando, ¿no? Si leemos la lámina que está proyectada, dice, es un movimiento vibratorio y periódico, es decir, que se cumple cada cierto tiempo, en donde un cuerpo o partícula oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales. Algunos ejemplos de este movimiento son el movimiento de un péndulo simple, el movimiento de una partícula oscilante sujeta a un resorte que se ha comprimido, y el movimiento de una aguja en una máquina de coser, entre otros. Usted puede, de ahora en adelante, ser muy observador de todas aquellas cosas que se mueven de esta forma, movimiento vibratorio u oscilatorio. Si usted ha sido observador, por ejemplo, en un taller donde hay una prensa y se sujeta a una varilla, ¿no? En la parte del extremo que no está sujeta a la prensa o que está libre, si usted aplica un golpe, esta va a vibrar, el extremo va a vibrar de manera oscilatoria, o yendo de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro. Eso también es un movimiento armónico simple. Cuando vea el movimiento del péndulo de un reloj, se va a acordar de esto, ¿no? Movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio. Avancemos. Los términos que se utilizan en el movimiento armónico simple. Los principales, usted va a escuchar siempre en un movimiento armónico simple el término elongación. Esa elongación
es un desplazamiento que puede ser horizontal o vertical. De ahí que la elongación es horizontal si está moviéndose o desplazándose en ese plano, ¿no? Y si es vertical, pues hablamos de elongación vertical. Otro término es amplitud, que se lo abrevia con la letra A. Es la máxima elongación, o sea, la mayor altura que alcanza hacia arriba o hacia abajo. Eso se llama amplitud. El periodo es el tiempo de un ciclo o de una oscilación. Eso significa ir de un extremo al otro y luego retornar al punto inicial. Ahí se ha cumplido un periodo. Y la frecuencia, en cambio, es el número de ciclos o vibraciones que se dan en la unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Si hay 5 vibraciones en un segundo, entonces la frecuencia se llamará 5 Hz. Es la unidad de frecuencia, Hz. Por ejemplo, en una emisora, ustedes han escuchado ese dato, por ejemplo, frecuencia modulada de 3200 megahertz, ¿no? Es decir, que es una frecuencia muy alta. Correcto. En la lámina usted ve una gráfica en un plano que marca en el eje vertical elongación y en el eje horizontal el tiempo. Y ahí está también ilustrado lo que es la amplitud. Es la máxima elongación positiva o negativa, o sea, hacia arriba o hacia abajo. La máxima altura que alcanza o el máximo desplazamiento hacia abajo que se determina se llama amplitud. La una es amplitud positiva y la otra es amplitud negativa. La explicación que se demuestra habla claramente de lo que estoy hablando. La elongación es el desplazamiento longitudinal de la partícula que vibra en relación a la posición de equilibrio para un determinado tiempo, mientras que la amplitud es la máxima elongación alcanzada. Es decir, que consideramos la posición de equilibrio el eje horizontal. Esa sería la posición de equilibrio. Si se desplaza a partir de la posición de equilibrio hacia arriba, hablamos de elongación positiva. Si se desplaza hacia abajo, elongación negativa. Y el valor máximo que alcanza o mínimo que se determina se llama amplitud. Muy bien, avanzamos. Comparamos ahora dos tipos de movimiento, el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. En la figura que usted está observando o visualizando, se muestra una circunferencia cuyo recorrido está hecho por una partícula P que efectúa un movimiento circular uniforme en sentido antihorario, es decir, contrario a la manecilla del reloj. Nos muestran unos vectores que indican la velocidad, en este caso lineal o tangencial. Bien, eso es el movimiento circular uniforme, cuando está siguiendo la circunferencia. Pero si usted observa la sombra o proyección de ese punto que hemos llamado P sobre el diámetro horizontal, usted va a ver una letra Q. Esa es la sombra de P. Mientras que P efectúa movimiento circular, Q, en cambio, hace el recorrido sobre el diámetro. Y entonces, ese punto Q, al ser el recorrido sobre el diámetro, está comportándose como un movimiento armónico simple. Es decir, va de un extremo al otro y luego retorna a su posición inicial. Es como el movimiento pendular, de un extremo al otro y luego retorna a su posición inicial. Mientras P entonces hace un movimiento circular uniforme, Q hace un movimiento armónico simple. Eso es lo que se explica en la lámina. Dice, el más de un cuerpo real se puede considerar como el movimiento de proyección sobre que proyecta
o sombra que proyecta de un cuerpo auxiliar que describiese un MCU, que significa movimiento circular uniforme, de radio igual a la amplitud y velocidad angular sobre el diámetro vertical u horizontal. O sea, puede también proyectarse en el vertical de la circunferencia que recorre. Bueno, ¿y cómo relacionamos esto con la vida real, con la vida práctica? Porque aquí solo explicamos un dibujo, una ilustración gráfica. En un experimento, a ver, real, ¿cómo podríamos relacionar estos dos tipos de movimientos? Vamos a suponer que usted está en media cancha. A ver, observe esto. Usted está en media cancha del colegio con un sol que está sobre su cabeza, es decir, son las 12 del día. Usted sabe que la sombra de su cuerpo está sobre la suela o está bajo la suela de sus zapatos. O sea, no está proyectada a ningún lado. Su sombra está debajo suyo o debajo de la suela de sus zapatos. Ahí está la sombra. De tal forma que si usted coge y hace el siguiente experimento, va a observar lo siguiente. Coja una cuerda, ate una pelotita de papel a un extremo y del otro extremo la agarra con la mano y luego hace que ese cuerpo gire alrededor suyo sobre su cabeza. Va a observar que en la cancha, en la superficie de la cancha, la sombra también se mueve con un movimiento circular uniforme. O sea, dibuja o describe en la cancha una circunferencia. Correcto. Va a observar el movimiento circular uniforme en la superficie de la cancha. Ahora, ese sería movimiento circular, el que usted observa cuando la pelotita la hace girar sobre su cabeza en un plano horizontal. Pero, ¿cómo observa el movimiento armónico simple? Si en vez de colocar la pelotita dando vueltas sobre su cabeza, la hace girar en forma perpendicular, o sea, a un lado suyo, en un plano vertical. Mientras usted hace girar la pelotita en un plano vertical a un lado suyo, en un movimiento circular, en el piso de la cancha, en la superficie de la cancha, ya no va a haber la circunferencia. Va a haber una línea, ¿no? Igual que el diámetro de la circunferencia que estamos describiendo, cuya sombra se mueve de un lado al otro, de un extremo al otro, ¿no? En esa línea que corresponde al diámetro, ¿no? Al diámetro de la circunferencia. Entonces, cuando usted hace girar el cuerpo a un lado, la sombra realiza un movimiento armónico simple. Si lo hace girar arriba de su cabeza en un plano horizontal, va a ver que la sombra hace un movimiento circular uniforme, si es que la velocidad es constante. Entonces, ahí tenemos un ejemplo real, ¿no? De lo que puede ocurrir en la vida cotidiana. Entonces, puede usted hacerlo si es que está solo. Recuerde que estamos en pandemia, no podemos reunirnos con mucha gente. Hacer ese experimento. Va a haber los dos movimientos, el circular uniforme y el movimiento armónico simple. Bueno, tenemos que hablar mucho más de esto, pero por asunto del tiempo vamos a dejarlo por ahí para avanzar después con otras situaciones que sirven de fundamentos conceptuales antes de desarrollar problemas. Tenemos que embuirnos o hacer una penetración conceptual de este tipo de movimiento armónico simple. Entonces vamos a dejar por ahí para continuar después.